Bueno, vamos a presentar entonces la segunda parte de la charla que la da el doctor Gastón Cordera. Él es endocrinólogo, trabaja en el hospital Dr. Arturo Oñativi, acá en Salta, capital. Así que vamos a tener el honor de saber sobre su temática en la parte de todo este uso de tratamiento en la parte de osteoporosis en pacientes que están bajo terapias hormonales de reemplazos en el contexto de transgénero. Vamos, doctor, muchas gracias. Abajo. A ver. Ahí, bueno. Ahí nos estamos conectando. Ya va a compartir el doctor pantalla en unos minutitos. ¿Ahora? Hola. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Yo voy a hablar brevemente de lo que sea salud ósea en el paciente transexual. Primero vamos a hablar de lo que hacen los efectos de los esteroides sexuales en el hueso, ¿sí? Acá podemos ver en esta primer slide una representación esquemática del proceso de remodelación y los efectos de los estrógenos y los andrógenos, ¿sí?, en este proceso. Se sabe que durante la remodelación ósea, la matriz ósea excava, es excavada por los osteoclastos, se reemplaza con una matriz producida por los osteoblastos, ¿sí? Y los estrógenos y los andrógenos influyen en la generación y la vida útil de estas células, ¿sí? Sabemos que la regulación de la función de los osteoclastos está medida principalmente por estrógenos, ¿sí? Y la testosterona puede controlar indirectamente los osteoclastos a través de la aromatización, ¿sí?, de los estrógenos, o sea, de la aromatización a estrógenos. Y aparte, esto inhibe la producción de interleuquina 6, que es esencial para la maduración de todos los precursores de los osteoclastos. Aparte, el estrógeno tiene un efecto en la formación y la reabsorción ósea, inhibe la esclerostina, disminuye la apoptosis de los osteoblastos, osteocitos, suprime el gran ligando y aparte induce la apoptosis en osteoclastos. En los hombres, los estrógenos, ¿sí?, actúan a través de los receptores, ya sea los alfa y los betas, los cuales se encuentran en la membrana plasmática, en el núcleo, y regulan obviamente muchas funciones y órganos a nivel masculino. Sabemos que el estrógeno inhibe el desarrollo excesivo de las células grasas, la síntesis de lípidos en los adipocitos, hepatocitos, y obviamente contribuye así a la salud metabólica. El estrógeno, a través de su receptor alfa, son importantes para el crecimiento y el desarrollo normal de los huesos, los cuales crecen a nivel, no solo por oposición, a nivel cortical, sino a nivel lineal, o sea, en longitud. En las mujeres, ¿sí?, los andrógenos, no se sabe bien, o se comprende bien en realidad la función de la testosterona en la formación ósea femenina. Se sabe que los andrógenos actúan a través de los receptores en la membrana plasmática y en el núcleo para regular muchas funciones en la mujer. Y en el hueso, los andrógenos regulan el tamaño, ¿sí?, controlando el volumen del hueso esponjoso, el trabecular, ¿sí? Se sabe que los andrógenos conservan la integridad del hueso trabecular y bajo los efectos de los andrógenos, el hueso trabecular puede mantenerse
puede mantenerse directa o indirectamente, inhibiendo la osteoclastogénesis a través de la interacción con sus precursores, que serían los osteoblastos. Y ahora sí, entrando un poquito más en lo que sería salud ósea, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en mujeres trans antes de comenzar el tratamiento hormonal? ¿Sí? Lo que se sabe, ¿sí? Y los estudios demuestran que hay una alta prevalencia de baja masa ósea en mujeres trans cuando se los compara con hombres de referencia, tanto al inicio de la terapia hormonal como durante ella, ¿sí? Estas diferencias pueden explicarse ya sea por un tratamiento inadecuado, con estrógenos o testosterona, pero en realidad es porque hay una menor vitamina D, hay menor actividad deportiva, y tenemos bueno, LH más altas y una densitometría más baja después de una gonadectomía. Todo esto es apoyado por varios artículos, ¿sí? Dentro de los cuales está Van de Caegem, en el cual lograron demostrar que en las mujeres trans el 22% tenía una masa ósea baja, ¿sí? Con una alta prevalencia de vitamina D, y también hay otros estudios en los cuales las mujeres trans tienen menor densitometría, menor masa muscular y con mayor frecuencia, obviamente, déficit de vitamina D antes del tratamiento hormonal en comparación con los hombres que no tienen tratamiento. Entonces, se cree que la genética juega un papel importante en el logro de la masa ósea, ¿sí? Pero la composición de la dieta, el ejercicio, el momento en el cual comienza la pubertad, los factores del estilo de vida, como el tabaquismo y el consumo de alcohol, influyen en la determinación del pico de masa ósea y probablemente juegan un papel en todas estas diferencias. Entonces, los cambios en la composición corporal que ocurren con el tratamiento hormonal influyen en la salud ósea. Hay estudios en donde la masa magra en mujeres trans fue similar a las mujeres de referencia, pero más bajo que en los hombres, ¿sí? Y después de 1 o 2 años de tratamiento hormonal, hubo una disminución en la masa muscular, en la masa corporal magra y en la fuerza, y la disminución de los marcadores de recambio óseo, tanto los de resorción como los de formación. Al año de tratamiento, ¿sí? En un estudio que hizo Chantal, con el inicio del tratamiento con estrógenos, se ve que hay cambios positivos en la densitometría de las mujeres trans, ¿sí? Después de 1 año de tratamiento, la densitometría aumenta tanto columna lumbar como en cuello femoral, y también una asociación con la concentración de estrógenos en plasma. A mayor concentración de estrógeno en plasma, la densitometría de la columna lumbar era obviamente mejor. O sea que el estrógeno, incluso cuando hay supresión de testosterona, puede aumentar la densidad ósea. Acá podemos ver los cambios densitométricos en mujeres trans, ¿sí? Antes del tratamiento hormonal, donde hay muchas mujeres donde tienen una circunferencia perióstica más pequeña, un grosor de hueso cortical más pequeño también en comparación con hombres sin tratamiento hormonal, ¿sí? Y después de 2 años, después de 2 años no hubo cambios significativos, ya sea en la microarquitectura del hueso, pero sí una ganancia en la masa ósea, y después de un tratamiento de 10 años hormonal no hay ningún tipo de mejora ni cambios. O sea, aquí vamos a hablar de la salud ósea ya en hombres trans, ¿sí? A diferencia de las mujeres trans, los hombres no tienen una densitometría baja antes de iniciar el tratamiento, y hay estudios que demuestran todo esto, donde se encontró que la densitometría era similar o ligeramente superior a de las mujeres con las cuales se los comparamos, mujeres que no tenían tratamiento hormonal, tenían una masa muscular y una actividad física y una concentración de vitamina D similares al de las mujeres, ¿sí? Con respecto al tratamiento hormonal,
se vio que después de un año de tratamiento con testosterona, aumentaron los marcadores de formación y resorción ósea, aumentó la densitometría en cuello femoral y cadera total, pero no hubo cambios en la columna. Cuando se los comparó a los hombres trans mayores de 50 años con los jóvenes, se vieron cambios en la densitometría de columna lumbar, los cuales fueron mucho más pronunciados, lo que lo llevó a postular, obviamente, a todos los autores, que hay un aumento de la acción del estradiol a nivel de la aromatización. Aquí podemos ver los cambios densitométricos en los hombres trans desde antes del tratamiento hormonal y cómo va cambiando a medida que el tratamiento avanza, ¿sí? Antes del tratamiento, los hombres trans tenían una densitometría y una geometría ósea similar a los controles de las mujeres, ¿sí? Sin tratamiento. Después de 2 años, la mayoría de los estudios mostraron que la masa ósea era más estable, ¿sí? Y aparte, hay datos recientes que sugieren que hay un aumento en la masa ósea en todos aquellos que iniciaron el tratamiento hormonal antes de los 40 años. ¿Sí? Estos datos también mostraron que la densidad, que la masa ósea en realidad continúa estable a los 10 años de tratamiento, en aquellos que tenían menos de 40 años, pero en aquellos mayores de 40 al momento de iniciar el tratamiento, tuvieron más ganancia. Por lo tanto, y aunque los aumentos generales de la densitometría ósea en hombres trans no son significativos entre los estudios, lo que es tranquilizador es que no haya una disminución de la densitometría ósea a pesar de la reducción relativa en los niveles de estrógeno de estos pacientes. Esto puede estar relacionado con algunos efectos de la testosterona en la composición corporal, así como los efectos directos sobre los huesos, y varios estudios informan que hay cambios en la composición, obviamente, corporal con testosterona, que incluyen un aumento de la masa muscular y una disminución de la masa magra. ¿Qué pasa con los marcadores de recambio óseo? Hay un estudio, ¿sí?, en el cual se vieron que en las mujeres trans, todo lo que sea, tanto los marcadores de formación como de resorción ósea están disminuidos, ya sea la esclerotina, el beta-cross-labs está disminuido, y los de formación como la FAL y el péptido NP1 están disminuidos, ¿no? En cambio, en los hombres trans, aumentó la esclerotina, aumenta la FAL, y en los mayores de 50 años una disminución de todos los marcadores de recambio óseo. Bien. ¿Cómo se correlaciona entre marcadores de recambio óseo y la densitometría? Que es un poquito lo interesante. Se vio que los cambios en la masa ósea fueron predominantemente correlacionados con una densitometría, lumbar, de la columna lumbar, ¿sí? En las mujeres trans hay un aumento de la esclerotina, y si eso asoció a una disminución, obviamente, de la densitometría de cadera total. No se observaban correlaciones entre marcadores de recambio óseo y una densitometría del cuello femoral, y el CrossLab mostró una modesta correlación negativa con la densitometría. Lo que pasa es que esta mejora que se ha visto en las mujeres trans en la columna lumbar se debe a que principalmente está formado por hueso de tipo trabecular, que es más activo metabólicamente en comparación con la cadera, y se compone obviamente de hueso cortical, principalmente en la cadera, ¿sí? Es un hallazgo que enfatiza aún más, obviamente, el papel del estradiol en el mantenimiento de la homeostasis ósea, ¿sí? Y el aumento de la densitometría después de un año de tratamiento en mujeres trans y hombres trans que se encontró en este estudio, ¿sí? Habla de lo beneficioso que es el estrógeno en los huesos. Con respecto al bloqueo puberal sobre la salud ósea en los adolescentes, ¿sí? Se sabe que los análogos, ¿sí?, de GnRH se emplean con frecuencia para proporcionar bloqueo de la pubertad en adolescentes con incongruencia de género o disforia. Hay un estudio donde habla que tanto los hombres trans jóvenes como las mujeres trans, ¿sí?, el Z-score disminuye durante el tratamiento con GnRH y aumenta después del inicio de la terapia hormonal,
pero permaneciendo siempre por debajo del promedio de la población general, y por debajo de los niveles de referencia, sobre todo incluso después de 2 años de tratamiento. Los marcadores de formación y resorción fueron bajos, y a pesar de el inicio de la terapia de reemplazo hormonal, y terminan concluyendo los autores que obviamente hacen falta más estudios para sacar más conclusiones al respecto. Pues bien, hay un estudio que nos habla sobre la geometría ósea, ¿sí? Y el TBS en hombres transgéneros. Chantel y sus colaboradores se comenzaron a investigar la geometría ósea y el TBS en personas transgéneros adultas que tenían hasta 25 años de tratamiento hormonal. Incluyeron hombres y mujeres, trans, ¿sí? Más de 500 mujeres trans, más de 400 hombres trans, los dividieron en grupos, por edades, por tiempo de tratamiento, y realizaron un análisis de la estructura de la cadera para medir el ancho del superiostio, el diámetro endocortical y el grosor cortical promedio, y calcularon el TBS. Ellos no encontraron diferencias en los parámetros de la geometría del hueso cortical durante las diferentes duraciones del tratamiento hormonal. El TBS aumentó en mujeres trans, disminuyó en los hombres trans, lo que indica que los estrógenos tienen efectos positivos sobre el TBS, y estos datos pueden ser útiles para determinar qué valores de referencia de sexo utilizar para calcular los T y el Z-score en personas transgénicos adultas. Y hablando de T y el Z-score, ¿en quién controlar con densitometría? La Endocrine Society habla que para personas con disforia e incongruencia de género, sugieren controlar la densidad ósea, o sea, la DMO, en pacientes que tienen factores de riesgo tradicionales, de osteoporosis, y específicamente en aquellos que suspenden las hormonas después de la gonadectomía. Más recientemente, sí, precisamente el año pasado, un grupo de expertos se reunió y trataron de responder algunas preguntas, sobre todo, ¿cuáles eran estas? ¿Cuáles serían los indicadores para realizar una densitometría de base en individuos con transgénero, o sea, antes de iniciar el tratamiento? ¿Con qué intervalo realizar la densitometría y en quién realizarlos? Y con respecto al T y el Z-score, ¿qué sexo de referencia utilizar? Con respecto a la primera pregunta, fueron muy concisos. ¿A quién indicamos realizar una densitometría de base, o sea, antes de iniciar el tratamiento? En pacientes con antecedente de gonadectomía, tratamiento que disminuye los niveles de esteroides gonadales, estrógenos, antes del inicio de la terapia hormonal, y cualquier enfermedad, cualquier afección que cause una pérdida ósea, como el uso de corticoides, el hipogonadismo y el hiperparatiroidismo. ¿Qué intervalo hacer la densitometría y en quién? En sí, no hay motivos para realizar una densitometría, a menos que haya alguna razón para sospechar una pérdida ósea. ¿Dónde la vamos a sospechar? En personas que reciben tratamiento para suprimir la pubertad, como en hablas de NRH, cuando no hay una adherencia o las dosis son inadecuadas en la terapia hormonal, cuando hay una suspensión de la terapia hormonal, y cuando hay presencia de otros factores de riesgo de pérdida o fragilidad ósea. Los intervalos, ¿sí?, para realizar las densitometrías deben individualizarse, obviamente, de acuerdo a cada paciente. Generalmente se hacen cada 1 o 2 años, ¿sí?, hasta que se estabilice la densitometría o esta mejora, ¿no?, la masa ósea. Y ahora bien, con respecto, ¿qué es eso de referencia utilizar? El T-score de referencia para mujeres caucásicas adultas jóvenes se utilizan en todos los pacientes. Y con respecto al Z-score, obviamente, en hombres transgénero sería bueno tener una base de datos de hombres transgénero, y en mujeres transgénero también sería bueno tener una base de mujeres transgénero. Pero, como muchas veces esto no está disponible, se puede calcular utilizando la base de datos que coincida con el sexo registrado al nacer. Como conclusiones, las mujeres trans tienen una densidad mineral ósea más baja que los hombres, probablemente relacionada con una menor masa corporal magra y concentraciones más bajas de vitamina D. Las concentraciones bajas de estradiol se asociaron con una disminución de la densidad mineral ósea, por lo tanto hay que
ajustar, hay que ajustar siempre ahí el tratamiento, y el tratamiento hormonal no parece tener efectos negativos sobre la densidad mineral ósea después de tratamientos de corta duración y a largo plazo, tanto en mujeres trans como en hombres trans. Muchas gracias. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, por ahora en el chat no hay ninguna pregunta, pero la verdad es que estuvo súper interesante, máxime las puntualizaciones sobre las indicaciones de la realización de las mismas, los intervalos en los que se deberían realizar. Muchas veces cuando los pacientes nos vienen a la consulta desde el punto de vista endocrinológico para iniciar la hormonización, sucede como que nos olvidamos quizás de contemplar este aspecto del impacto óseo que va a tener este tratamiento, así es que está muy bueno empezar a tenerlo en cuenta. Y máxime esta parte de la adolescencia también, porque hoy por hoy, cada vez en forma más temprana, en cuanto a la edad, comienzan a tener su elección, digamos, de elegir el tratamiento de reemplazo hormonal. Por esta inhibición, este uso de la GnRH, es como que va a tener un gran impacto. Queda, digamos, me parece un poco todavía para conocer cuál va a ser la tabla con la cual nos vamos a regir en este caso del control. Es verdad que depende de la edad en realidad en la que inicia la terapia hormonal de reemplazo, vamos a tener un impacto de acuerdo al fenotipo de base que haya tenido el paciente desde el inicio, porque no es lo mismo a que haya iniciado su terapia hormonal de reemplazo tipo 15 años, ¿sí? Que no llega al impacto de masa ósea ni a todos estos aspectos de la fisiopatología que usted explicó al comienzo y que también repitió también el doctor Constanzo, a que la inicie mucho más avanzada en la edad, donde va a tener otro tipo de conceptos. Así que la verdad que esto es como muy promisorio para seguir en investigaciones y seguir leyendo en diferentes artículos, así que le agradezco muchísimo. Lo que sí, bueno, acá una de las doctoras sí colocó una pregunta que dice, entonces, dice la doctora Mondillo, ¿no recomiendan hacer densitometría ósea a pacientes trans fuera de la indicación general a los pacientes cis? Claro, sí, es una muy buena pregunta. En realidad, es así. Las guías hablan que en realidad si no hay factores de riesgo, si no hay antecedentes o enfermedades que provoquen una fragilidad a nivel ósea, no habría que hacerle una densitometría. Genial, sí, clarísimo. Bueno, también ahí agradece la doctora Mondillo. El doctor Constanzo agrega justamente esto de que es muy importante tener una base de datos argentina en relación a este grupo poblacional. Así que, bueno, por ahora quedamos ahí. Hay una pregunta que está también colocada en el chat sobre si las clases se van a poder volver a ver, si una vez que terminemos y que hayan rendido el examen, que ya después se los explicamos, vamos a poder colocarlas en el canal de YouTube para que puedan poder revisarlas con mayor detenimiento. Así que bueno, ahora vamos a pasar a la tercera parte ya de las jornadas, en la cual estaría la doctora Berrafato. La va a presentar la doctora Mercado, así que ya se preparan la doctora Berrafato para poder ponernos en práctica el cerebro en base a todo lo que hemos escuchado.